días, ¿cómo están? Como habrán visto, el día de hoy vamos a ver lo que es el aparato de la visión, para lo cual he elaborado un mapa mental, el cual lo vamos a ver a continuación. Como sabrán, lo vamos a ver de una manera didáctica y resumida. Bueno, vamos a verlo. Bueno, como verán, aquí tenemos nuestro mapa mental de lo que es el aparato de la visión uno. En esta ocasión yo lo he dividido en cuatro partes que son las cavidades orbitales, los vasos de la órbita, los músculos extraoculares del globo ocular y lo que son los nervios de la órbita. Bueno, vamos a empezar con lo que son las cavidades orbitales. Empezamos con lo que son las cavidades orbitales. Las cavidades orbitales son dos profundas cavidades situadas superior y lateralmente a las cavidades nasales, entre la fosa craneal anterior y el macizo facial. En esta ocasión igual lo he subdividido en lo que son cinco partes, ya que es como una pirámide cuadrangular. Aquí vemos lo que son las paredes, los ángulos, la base, el vértice y lo que es la preórbita. En las paredes tenemos lo que es la pared superior o techo de la órbita, la pared inferior o suelo de la órbita, la pared medial y la pared lateral. Bueno, comenzamos con lo que es la pared superior o techo de la órbita. Esta es una pared superior, es triangular y está formada anteriormente por la porción orbitaria del hueso frontal y posteriormente por el ala menor del hueso esfenoides. Luego continuamos con lo que es la pared inferior o suelo de la órbita. Esta es igual triangular y está formada anterior y medialmente por la cara orbitaria de la apófisis cigomática del maxilar. Seguimos con lo que es la pared medial. Esta pared es muy delgada y frágil, es casi vertical y paralela al plano sagital. Si bien se encuentra ligeramente inclinada inferior y lateralmente, es cuadrilátera. También en esta pared podemos ver que se encuentran las tres suturas verticales que unen las cuatro piezas óseas de esta pared. Anteriormente el surco lagrimal y las crestas lagrimal anterior del maxilar y lagrimal posterior del hueso lagrimal. Este surco es casi ventral, está ligeramente inclinado lateral y posteriormente. En la pared lateral es la más gruesa y resistente de las cuatro. Es plana, triangular y está constituida en su tercio anterior por la apófisis frontal del hueso cigomático y en sus dos tercios posteriores por el ala mayor del hueso esfenoides. Aparte de los ángulos, tenemos lo que son estos ángulos. Los voy a solo nombrar, ya que por cuestiones de tiempo. Tenemos al ángulo superomedial, el ángulo inferomedial, el ángulo superolateral y el ángulo inferolateral. El ángulo superomedial sigue la sutura que une el hueso frontal con la apófisis frontal del maxilar, con el hueso lagrimal y con la lámina orbitaria del hueso etmoides. El ángulo inferomedial es muy obtuso. En su parte anterior se aprecia el orificio superior del conducto nasolagrimal con el gancho lagrimal del hueso lagrimal y posteriormente a este orificio las suturas lágrimo-maxilar, etmo-maxilar y esfeno-palatina. En el ángulo superolateral presenta en su parte anterior la fosa de la glándula lagrimal y en el ángulo inferolateral está formado en su cuarto anterior por la apófisis frontal del hueso cigomático y en sus tres cuartos posteriores corresponde a la fisura orbitaria a la fisura orbitaria inferior. En la base no tenemos mucho que recalcar, son sus medidas que son de 40 milímetros de ancho por 35 milímetros de largo. También tenemos el vértice. En el vértice corresponde al extremo medial de la fisura orbitaria superior. En este punto existe un estrecho surco cuyo labio anterior sobresale y se convierte en el denominado tubérculo infraóptico. En la periórbita podemos ver que está tapizada por el periósteo. Continuamos con lo que son los músculos extraoculares del globo ocular. En estos tenemos los cuatro grandes grupos, que está el músculo elevador del párpado superior, el músculo recto del globo ocular, el músculo oblicuo superior y el músculo oblicuo inferior. Bueno, aquí tenemos el músculo elevador del párpado superior que tiene inserciones y descripción. También vamos a ver lo que es su acción de manera resumida. El músculo elevador del párpado superior es un músculo alargado, aplanado y triangular. Es inmediatamente inferior a la pared superior de la órbita y se extiende desde el vértice de la órbita hasta el párpado superior. En sus inserciones y descripción tenemos que es un músculo que se inserta posteriormente mediante cortas fibras aponeuróticas en la periórbita superior del conducto óptico.
El músculo se extiende en su parte anterior formando un amplio abanico tendinoso cuya base corresponde a toda la anchura del párpado superior. En la acción de este músculo tenemos que es un músculo que desplaza el tarso superior en sentido posterior y superior. La función de los fascículos orbitarios es limitar la acción del músculo. En cuanto a los músculos rectos del globo ocular, son cuatro: el músculo recto superior, el músculo recto inferior, el músculo recto lateral y el músculo recto medial. Los músculos rectos del globo ocular son cuatro, que ya los habíamos mencionado. Se extienden desde el vértice de la órbita hasta el hemisferio anterior del globo ocular. Los músculos rectos del globo ocular nacen del vértice de la órbita, de una manera muy diferente a la descrita en los tratados clásicos. Los cuatro músculos rectos se insertan en el vértice de la cavidad orbitaria por medio de un tendón común a todas las fibras musculares de estos músculos, el anillo tendinoso común. En cuanto a su trayecto, tenemos que estos músculos desde su inserción orbital o posterior, estos se van dirigiendo anteriormente y ensanchándose hasta lo que es el ecuador del globo ocular. Después se inclinan hacia el eje de la órbita, aplicándose sobre el hemisferio anterior del globo ocular hasta su inserción de la esclera. En cuanto a las inserciones anteriores o esclerales, como habíamos visto en el trayecto, es que cada uno de los músculos rectos del globo ocular termina anteriormente en su inserción escleral por medio de una lámina tendinosa. La lámina tendinosa del músculo recto superior se implanta en la esclera siguiendo una lámina ligeramente convexa anteriormente, pero oblicua posteriormente lateralmente, cuyo punto medio está a 8 milímetros del borde superior de la córnea. Asimismo, los demás músculos se insertan, como habíamos visto, el músculo recto superior a 8 milímetros, el músculo recto medial a 5 milímetros, el músculo recto inferior a 6 milímetros y el músculo recto lateral a 7 milímetros, todos en referencia a la córnea. En cuanto a la acción, el músculo recto superior hace girar el globo ocular de manera que la córnea se dirija superior y un poco medialmente. Aquí tenemos un gráfico. Este es el movimiento: músculo recto superior, un poco anterior, superior y lateralmente. Lo mismo con lo que es el músculo recto inferior. Se dirige y hace el movimiento inferior y lateralmente. En cuanto a los músculos rectos lateral y medial, cada uno se dirige a su respectivo lugar. Seguimos con lo que son los músculos oblicuos. Vamos a empezar con lo que es el músculo oblicuo superior. Este tiene igual inserciones y descripción. El músculo oblicuo superior es largo y se refleja sobre sí mismo, va desde el vértice de la órbita hasta la parte posterolateral del globo ocular. En cuanto a sus inserciones y descripciones, que se inserta posteriormente mediante una lámina tendinosa corta. Desde este punto, el músculo se dirige anterior a lo largo del ángulo diedro, formando por la unión de las paredes superior y medial de la órbita, superiormente al músculo recto medial. En cuanto a lo que es el músculo oblicuo inferior, este es un músculo aplanado y acintado de que se enrolla sobre la parte inferolateral del globo ocular. Es el único músculo de la órbita que no se origina en el fondo de la cavidad orbitaria. En cuanto a sus inserciones, es que es un músculo nace mediante fibras tendinosas sobre la pared inferior de la órbita, inmediatamente lateral al orificio superior del conducto nasolagrimal. La acción de ambos igual se comparte. El músculo oblicuo superior hace girar el ojo de tal manera que la córnea se dirige inferior y lateralmente. El músculo oblicuo inferior mueve la córnea superior y lateralmente, como aquí podemos ver. El músculo oblicuo inferior hace girar el ojo un tanto superior y lateralmente, igual el músculo oblicuo superior hace girar el ojo inferior y lateralmente. Bueno, sigamos con lo que son los vasos de la órbita. Los vasos de la órbita. En cuanto a las arterias, es que la arteria carótida interna, medialmente a la apófisis clinoides anterior, nace la arteria oftálmica, que es la principal irrigadora de lo que son las cavidades orbitarias. Esta tiene ramas colaterales que se dividen en tres grupos. Tenemos las arterias de tercer grupo, las arterias de segundo grupo, las arterias de primer grupo. Aquí tenemos tanto en las de tercer grupo como en las de tercer grupo, cuatro arterias. Y en la que son las arterias del
del primer grupo solo tenemos dos: la arteria central de la retina y la arteria lagrimal. La arteria central de la retina es muy delgada, penetra en el nervio óptico 1 centímetro posteriormente al globo ocular y alcanza la retina donde se ramifica. En cuanto a lo que es la arteria lagrimal, esta se dirige anterior y lateralmente y alcanza la glándula lagrimal siguiendo el borde superior del músculo recto lateral. Lo que no había mencionado antes es que las arterias de primer grado nacen de la arteria oftálmica inferior y lateralmente al nervio óptico. Las arterias de segundo grado se originan superiormente al nervio óptico y las arterias de tercer grado nacen medialmente al nervio óptico a lo largo de la pared medial de la órbita. Continuamos con lo que son las arterias de segundo grado. Encontramos a la que es la arteria supraorbitaria, que esta discurre de posterior a anterior entre la pared superior de la órbita y el músculo elevador del párpado superior. Las arterias ciliares posteriores cortas, estas son en número de 10 a 20, nacen mediante 2 o 3 troncos. Las arterias ciliares posteriores largas son dos, una lateral y otra medial. Atraviesan la esclera, una medial y otra lateralmente. En cuanto a las arterias musculares de la arteria oftálmica, son dos igual, una superior y otra inferior. El recto superior, recto medial y oblicuo superior. Seguimos con lo que son las arterias del tercer grupo. La arteria etmoidal posterior nace frente al conducto etmoidal posterior o bien anteriormente a este. La arteria etmoidal anterior, esta se origina de la arteria oftálmica a la altura del agujero etmoidal anterior y termina en las cavidades nasales. En cuanto a las arterias palpebrales, son dos, una superior y otra inferior. Nacen bien aisladamente, bien por medio de un tronco común inferiormente a la tróclea del músculo oblicuo superior. Y la última, lo que es la arteria supratroclares, nacen de la arteria oftálmica a la altura o anteriormente a la tróclea del músculo oblicuo superior. Vamos con lo que son los vasos de la órbita y vamos a ver ahora lo que son las venas. De la vena yugular interna y de su grupo antero-inferior, en los senos cavernosos, sus ramos aferentes reciben las venas oftálmicas, que son dos para cada órbita, lo que es la vena oftálmica inferior y la vena oftálmica superior. La vena oftálmica inferior, de estas dos, de las venas oftálmicas, estas venas drenan el seno cavernoso de la sangre venosa de la órbita. Son dos para cada órbita, las que habíamos mencionado antes. La vena oftálmica inferior nace de la parte anteromedial del suelo de la órbita mediante algunas vénulas que provienen de las vías lagrimales y de los párpados. Lo que es la vena oftálmica superior, esta se origina en el ángulo medial del ojo mediante varias vénulas, una de las cuales están en continuidad con la vena angular. Desde su origen se dirige de manera muy flexuosa, posterior y lateralmente. Para terminar, vamos a ver lo que son los nervios de la órbita. ¿Cuál es la inervación de estos? En esta son principalmente 4 grupos. Los que tenemos son el tercer par del nervio oculomotor, el cuarto par, lo que es el nervio troquear, el quinto par, el nervio trigémino, que en sus ramos tenemos el nervio oftálmico, el cual vamos a ver más a fondo, y lo que es el sexto par, el nervio abducens. Comenzamos con lo que es el tercer par, el nervio oculomotor. Bueno, este es un nervio motor que inerva los músculos de la cavidad orbitaria, excepto el músculo oblicuo superior y el músculo recto lateral, que vamos a ver más adelante quiénes lo inervan a esos dos. Y además, mediante sus fibras del sistema nervioso autónomo, el músculo esfínter de la pupila y las fibras circulares del músculo ciliar. Como podemos ver aquí tiene también su origen real y aparente, su trayecto y relaciones, los ramos y las comunicaciones. Lo importante aquí serían lo que son los ramos, ya que este se divide al atravesar el ancho extremo medial de la fisura orbitaria superior en dos ramos terminales, lo que es un ramo superior y un ramo inferior. El ramo superior se dirige superiormente, cruza la cara lateral del nervio óptico y se divide en dos ramos. Uno penetra en la parte posterior de la cara profunda del músculo recto superior, el otro cruza el borde medial de este músculo y penetra en el músculo elevador del párpado superior.
El ramo inferior, voluminoso pero corto, se divide muy pronto en tres ramos. El músculo ramo del músculo recto inferior penetra en dicho músculo cerca de su extremo posterior. El ramo del músculo recto medial termina en el músculo recto medial y finalmente el ramo del músculo oblicuo inferior alcanza el borde posterior del músculo inferior. Seguimos con lo que es el cuarto par, el nervio troclear, que igual tiene su origen real aparente, comunicaciones y el trayecto de relación. Este es también exclusivamente motor e inerva tan solo el músculo oblicuo superior del ojo. En cuanto a sus comunicaciones, el nervio troclear recibe dos comunicaciones, una del plexo simpático carotídeo interno y otra del nervio oftálmico. En cuanto a lo que es sus relaciones y distribución, es que en su trayecto circunpeduncular, el nervio troclear pasa por el espesor del tejido subaracnoideo, presenta con las meninges las mismas relaciones que el nervio oculomotor. Seguimos con lo que es el nervio oftálmico. Este es un nervio sensitivo y nace de la porción anteromedial del ganglio terminal. Se dirige anterior y un poco superiormente en el espesor de la pared lateral del seno cavernoso hasta el extremo anterior del seno, donde se divide en ramos terminales. Ahora sí, para terminar con el sexto par, el nervio abducens. Este es un nervio exclusivamente motor, inerva un solo músculo del ojo, el recto lateral. El nervio abducens tiene su origen en el núcleo pontino, situado en la fosa romboidea o suelo del cuarto ventrículo, a la altura del colículo facial. Atraviesa el bulbo de posterior a anterior y emerge del sistema nervioso central por el surco bulbopontino superior a la pirámide. En cuanto a su trayecto, es que desde su origen aparente el nervio abducens se dirige anterior, lateral y superiormente. Penetra en el seno cavernoso, el cual recorre de posterior a anterior y se introduce en la órbita por la fisura orbitaria superior. En cuanto a sus comunicaciones, es que el nervio se comunica con el plexo simpático carotídeo interno. Bueno, eso ha sido lo que son el aparato de la visión 1. Espero que les haya servido. Y bueno, sin nada que decir, gracias.